Bendiciones, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bendiciones a todos, ¿cómo están? Avísenme cómo se escucha, por favor. Bendiciones a todos. Muy buenas noches a todos. Hola, bendiciones. ¿Cómo estás, hijo? Dios te bendiga. Gracias. Muy buenos días. Días, noches. Muy bien. Ayúdeme a compartir, por favor. Comparta, comente, para saber que usted está aquí conectado con nosotros. Y ahorita en un minutito más comenzamos. Amén. Bendiciones, Juanita, ¿cómo estás? Buenas noches, hija, bendiciones. Margarita, ¿cómo estás, hija? Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, Margarita. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Indira, ¿cómo estás, hija? Bendiciones, buenas noches, Dios te bendiga. Bendiciones. Muy bien, vaya por su cuaderno, vaya por su Biblia, para que tomen notas el día de hoy de lo más importante que vamos a hablar, para que más tarde usted pueda estudiarlo o mañana. Amén. Buenos días, Caro, ¿cómo estás, hija? Bendiciones, buenas noches. Muy bien. Vaya por un cuaderno, por su pluma, por su Biblia, para que podamos comenzar con ese discipulado, especialmente para Casa de Oración y para todos los hermanos que se van conectando. Amén. Hoy tenemos una clase muy, muy buena, que yo creo que es primordial que cada uno de nosotros la tome. Amén. Así que vamos a esperar un minutito más para que se vayan conectando. Le vamos a dar tiempo para que usted vaya por sus cosas. Si está en familia, reúnase en la mesa, ponga el teléfono ahí que se escuche y cada quien tenga su Biblia, su cuaderno, para que usted pueda aprender y pueda recibir en este día. Amén. Muy bien. Vamos a orar, ¿le parece bien? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y mientras más se van conectando, va a ser de mucha bendición. Ayúdeme a compartir, comparta este enlace. Ahí en la parte de abajo hay una flechita que dice compartir, compártalo, porque sé que le va a bendecir. Amén. Y si ya se conectó, no se desconecte, por favor. Esté pendiente aquí de lo que estamos haciendo. Muy bien. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa noche. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que se conecta, por la vida de cada persona, mi Dios, que está conectada en esta noche, en ese discipulado especial, en ese discipulado para
cada uno de tus hijos, Señor. Bendigo sus vidas. Te pido en este momento, Padre, que todo espíritu de oposición, todo espíritu que intente, Señor, frenar, distraer a tus hijos, sea quitado en el nombre de Jesús. Hoy te pido que tu presencia, Señor, pueda hablar a sus corazones, que el Espíritu Santo de Dios pueda seguir obrando en sus vidas. Y lo más importante, Señor, que tu gracia y que tu favor esté con cada uno de ellos en esta hora. Te doy gracias, Padre, porque tú has sido bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues muy buenas noches, bendiciones a todos los que son de casa de oración. Dios les bendiga, mis amados. Un gusto, una bendición estar conectado con ustedes y muchas bendiciones a todos mis hermanos en la fe que están conectados también. Que Dios me los bendiga. Y bueno, pues, ¿por qué estamos empezando un discipulado? Bueno, por una razón sencilla. Para que nuestra vida cambie, tiene que ser por medio de un discipulado. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes quieren que su vida cambie. ¿Usted quiere que su vida cambie? Digamos un amén. Bendiciones, Carlos Barrios. Dios te bendiga y feliz cumpleaños. Vi que tu cumpleaños el día de hoy. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Yo no sé cuántos de ustedes quieran que su vida cambie, pero para que la vida cambie, tiene que haber un discipulado. En esos días, el Señor me llevaba a escribir algunas cosas y una de ellas era cerrar este año formando discípulos maduros. Amén. Y yo creo que usted está aquí. Si está aquí es porque usted quiere crecer espiritualmente. Amén. Usted quiere crecer, usted quiere ser bendecido, usted quiere ser llevado a otro nivel, no se quiere quedar igual. Así que bueno, pues el objetivo de este discipulado que vamos a hacer cada martes a las 10 de la noche es para su crecimiento espiritual, para afirmarlo también. Si usted es nuevo creyente o está empezando y usted quiere involucrarse cada día más, es buenísimo para que usted pueda formarse como un discípulo maduro en el Señor. Bendiciones, Joana, Dios te bendiga, muy buenas noches. Bendiciones. Así que bueno, vamos a empezar rápido porque no me quiero extender demasiado. Quiero ser conciso en lo que vamos a enseñar el día de hoy. Y la pregunta aquí es, ¿por qué el discipulado? ¿Por qué discipular? Y escuche esto, Lucas capítulo 6, versículo 12 al 13 dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Esta pregunta, ¿por qué hacer discípulos? Se la hacen infinidad de pastores y de líderes. Y la respuesta es muy sencilla. Escuche esto. Fue por medio del discipulado de un pequeño grupo de personas que Jesús transformó la historia universal. Jesús no tomó a miles de personas para cambiar el mundo. Él tomó a 12 personas. A 12 personas comunes, con errores, con pecados, con pasado, para transformarlos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces, Jesús tomó a 12 discípulos, a 12 personas para cambiar el mundo. Ahora, si tú estás en ese discipulado, Dios quiere que tú seas ese hombre o esa mujer de Dios que va a transformar esta generación. Amén. Entonces, además, el discipulado es un mandato, escuche esto, una misión que Él dejó para cada creyente que realice aquí en la tierra. Bendiciones, mi hermana Maribel Calvo, Dios le bendiga. Bendiciones, Yari, Dios te bendiga, bendiciones. Escuche esto, y eso quiero que tome nota de esto. Si usted está en su casita, saque su cuaderno y tome nota de lo siguiente. No se muera usted sin levantar mínimo a 12 discípulos. El objetivo de cada persona es tener mínimo a 12 discípulos. Lo mismo hizo Jesús, lo mismo haremos nosotros. Amén. Y gloria a Dios por el número profético que está ahorita, 12 discípulos. Amén. Deje un legado. Sea usted una persona de legado, deje un discípulo, mire, usted sabe hacer algo que otras personas no saben. Usted imparta a esa persona lo que usted sabe para que esa persona se multiplique cuando usted ya no esté. Amén. Entonces, Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer, ¿qué dice? Por tanto, id y hacer miembros, no. Id y hacer amigos, tampoco.
Dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si hay algo que usted tiene que saber es que Jesús manda a ser discípulos. Diga conmigo, yo soy un discípulo fiel. Vamos, dígalo fuerte. Yo soy un discípulo fiel. Usted tiene que ser un discípulo fiel. Amén. Discipular a otros no es una opción o una alternativa, sino una orden de parte del Señor Jesús. Esos versos nos dicen lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir, no orar para que vengan. Tenemos que ir a buscarlos, ¿verdad? Tenemos que discipular, tenemos que bautizar y tenemos que enseñar a otros a hacer lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos. Para aquellos que hagan lo mismo con otras personas. Hay gente que lleva años en el evangelio y no cambia. ¿Por qué? Número uno, porque no ha ido por otro o ni siquiera él mismo se compromete a ir por él mismo, ¿verdad? No se discipula. El discipulado tiene muchas vertientes, pero una de ellas es afirmar la fe de una persona, es afirmar su identidad, es afirmar su propósito, es conectarte con tu propósito. Amén. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren cambiar en la vida? Vamos, escribirme acá. ¿Cuántos quieren cambiar en la vida? ¿Cuántos quieren un cambio radical en su vida? Mira, ahorita que acaba de comentar, discípulo Margarita, yo cuando la conocí, hace que será ya 2 años más o menos, no Maggie, 3 años, que conocí a Margarita. Es una mujer cuando la conocí enferma, tímida, una mujer insegura, pero hoy es todo lo contrario. Dios la sanó, Dios la está transformando, la está cambiando, la está liberando. No podemos decir que a un 100%, porque dice la palabra que seremos perfeccionados hasta que el Señor Jesús venga. Amén. Pero tenemos que ir paso a paso y metiéndonos en la formación de ser discípulos fieles. Escuche esto, el discipulado es lo más importante. Repita conmigo, el discipulado es lo más importante. Anótelo en su cuaderno, el discipulado es lo más importante. Quiero que mi vida cambie, tengo que discipularme. Quiero una relación fuerte con Dios, tengo que discipularme. Quiero conectar con el Espíritu Santo, tengo que discipularme. No hay de otra, el discipulado es la clave. Ahora, ¿por qué Jesús le dio tanta importancia al discipulado? Escuche esto. ¿Por qué Jesús le dio tanta importancia al discipulado? Número uno, porque es la clave, escuche eso, es la clave del crecimiento de la iglesia. 4 años, Padre de la Gloria, Maggie. 4 años. Gloria a Dios por eso, hija. Oye esto. ¿Por qué Jesús le dio tanto importancia al discipulado? Sencillo, porque es la clave del crecimiento de una iglesia. El crecimiento no se basa en la cantidad de personas que hagan la profesión de fe, sino en cuántas continúan en el camino. Podemos haber orado por 1000 personas y 1000 personas recibieron a Cristo, pero la verdadera importancia aquí es cuántas de las 1000 han llevado o han continuado en el camino. Los ministerios que en realidad crecen y son efectivos son aquellos que discipulan gente para multiplicarse. Escuchen, para que nuestra iglesia, casa de oración, sea una iglesia creciente, explosiva, una iglesia, ¿cómo le puedo llamar? Relevante, tenemos que formar discípulos maduros. Discípulos entregados a la visión de Dios, discípulos entregados a la visión de la casa. Por eso el discipulado es lo más importante. Bendiciones, Alicia, te bendiga, bendiciones. Amén. Para que la iglesia crezca, escuche, no solamente en número, sino en fortaleza, tiene que haber buenos discípulos. Escuche esto, un ministerio efectivo es aquel que discipula gente para multiplicarse. Porque el método de Dios, escuche esto, es expandir el reino por medio de la multiplicación. ¿Cuántas personas hizo Dios en el principio? Hizo a una, que fue Adán, y de Adán se multiplicó. Y de Adán nació Caín y Abel, y después nació Set, y nacieron muchas más personas, pero mire, comenzó con uno, y ese uno se multiplicó.
y se fueron multiplicando. Entonces, el diseño de Dios es la multiplicación. Diga conmigo, el diseño de Dios es la multiplicación. ¿Está conmigo? Dígame acá un amén para saber que está conectado conmigo en esta noche. El diseño de Dios es la multiplicación, y la multiplicación sí o sí tiene que ver con discipulado. Amén. Entonces, número 2, el discipulado trae transformación total a los individuos. Para que tu vida cambie radicalmente, tienes que ser discipulado. Por medio del discipulado, la vida de las personas es transformada. Estas personas dejan de ser creyentes para convertirse en verdaderos discípulos de Jesús. Esta transformación incluye, escuche esto, espíritu, alma y cuerpo. Incluye familia y todo lo que rodea al discípulo. El discípulo, escuche esto, el discípulo, cuando realmente se entrega a su formación, ese discípulo cambia en cuerpo, en alma y en espíritu. Y cambia su familia, cambia sus finanzas, cambia todo lo que le rodea, porque el discipulado es transformacional. Por eso es que la gente va a la iglesia y nunca cambia, porque solamente son domingueros. Va el domingo nada más, va de vez en cuando nada más. No se compromete, no se afirma. ¿Está conmigo? Entonces, si yo quiero un verdadero cambio, tengo que discipularme. Escuche esto, la clave del crecimiento es el discipulado. El verdadero cambio radica en el discipulado. Escuche eso, el discipulado genera compromiso. Diga conmigo, yo soy una persona comprometida. El discipulado genera compromiso. Si usted nunca se compromete con Dios, con su mentor, con su pastor, con la iglesia, no espere ver un cambio radical en su vida, porque el discipulado sí o sí genera compromiso. ¿Está conmigo? Bendiciones a todos los que se van conectando. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Escuche esto. ¿Cuáles son las causas principales por las cuales los líderes de hoy en día no se multiplican? Hay muchos factores por los cuales los líderes de hoy en día no se multiplican, y uno de ellos es la ignorancia. Escuche, los líderes no saben cómo discipular, ni se interesan en buscar ni indagar cómo hacerlo. Además, ellos mismos no han sido discipulados, porque para formar discípulos, yo tengo que ser un discípulo. ¿Está conmigo? Esa gente que no sabe discipular es porque no tiene a quien imitar, no tiene a quien seguir, no tiene un pastor, no tiene un padre ministerial, no tiene un líder a quien seguir. Por consiguiente, no se multiplica. Pero le digo una cosa, usted sí tiene a quien seguir. Amén. Número 2, ¿por qué la gente de hoy no se multiplica? Por las inseguridades. Existen muchos líderes que no conocen su identidad, y eso los lleva a sentirse inseguros con los dones y talentos que otras personas tienen. John Maxwell dice que para que tú tengas una empresa, una iglesia exitosa, tienes que juntarte con gente más inteligente que tú. Y eso yo lo creo. Porque hay cosas que yo no sé hacer, pero que tú sí sabes hacer. Escuche, hay cosas que la gente sabe hacer y mejor que tú. Pero como hay líderes inseguros, les da miedo que la nueva persona que está entrando al discipulado, que está entrando a la iglesia, como tiene mejor palabra, como se desenvuelve mejor, como tiene carisma, y el líder es inseguro, le da miedo delegarle una función. Ahorita voy más adelante con eso. Porque la inseguridad es el resultado de dos fallas de carácter en un líder. Ahorita lo voy a enseñar. Entonces, cristianos independientes, odres viejos, son gente que nunca se multiplica. Amén. Por eso cuando yo tengo gente que sabe hacer cosas que yo no sé hacer, digo, hijo, tienes que hacerlo tú. Amén. Porque somos un solo cuerpo en Cristo. Y escuche esto. ¿Cuáles son las dos fallas de carácter que tiene esa gente? Número 1, inmadurez. Por la inmadurez, el líder piensa que los dones y los talentos de otros son una amenaza a su ministerio. Por eso es que la gente no quiere discipular. Es que esa persona es bien buena para predicar, es bien buena para orar, es bien buena para interceder.
Y la inmadurez te lleva a pensar que los dones y los talentos de la demás gente te va a pagar a ti. Y es más, escuche esto, ahorita voy más adelante con eso, pero un verdadero líder es aquel que mengua para que otro crezca. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo disminuya para que aquel crezca. Lo mismo ocurre con nosotros en la iglesia, no somos eternos. Pero la forma en la que sí podemos dejar un legado es por medio del discipulado. Amén. Número 2, la falta de identidad. Esto se halla en líderes que no saben quiénes son en Dios, ni cuál es su llamado, ni su posición dentro del reino. Cuando alguien que está bajo su cargo se levanta con mayor unción y carisma, se sienten amenazados. Y lo primero que hacen es exiliarlos. Tú no, tú ve para allá, tú ve al estacionamiento, tú ve a la cafetería, tú ve para allá. No lo dejan crecer. Entonces, la falla del carácter de un líder se ve en la inmadurez y en la falta de identidad. Y eso es lo que estamos combatiendo el día de hoy. Esos discipulados de cada martes son para formar cristianos maduros. ¿Alguien puede decir amén? ¿Está conectado conmigo? Dígame un amén acá para saber que está conmigo. Ahora, existen más factores. ¿Como cuáles? Como el temor a delegar. Y yo se lo voy a decir una cosa. Yo tenía eso. A mí me daba miedo delegar. Tenía un problema con delegar. Yo decía, lo van a hacer mal, mejor lo hago yo. Si quiero que las cosas salgan bien, tengo que hacerlas yo. Pero ¿sabe una cosa? Ese es un error que todo líder comete, o la mayoría comete. Cuando delegamos, estamos dando autoridad para que otros hagan lo mismo que nosotros hacemos. Y a veces los líderes no delegan porque creen que la gente no hará bien su trabajo. Y yo digo, Padre de la gloria, cuando yo tenía temor a delegar, yo decía, es que si dejo que otro lo haga, la va a regar, lo va a hacer mal. Pero un día escuché algo bien interesante. Si nunca delegas, ¿cómo van a aprender los demás? Tienen que aprender. Mi esposa, ay Dios de la gloria, mi esposa me decía, no todos somos como tú, no todos vamos al mismo ritmo que tú, tienes que dejar que ellos vayan aprendiendo. Y yo por dentro decía, no, porque se tiene que hacer bien. Lo que usted tiene que saber, escuche esto, cuando delega, es que a veces no delegan los líderes porque creen que la gente no hará bien su trabajo. Otras porque piensan que abusarán de esa autoridad o que les sobrepasará logrando más que ellos. Eso es muy común en los pastores. Amén. Digamos un amén acá. Número siguiente, oiga esto, otro problema por el cual la gente no delega. La falta de un modelo. Escuche, los líderes se reproducen según su género. Pongan atención acá, líderes de Casa de Paz, los líderes de célula. Escuche, el líder se reproduce según su género. Pero si no tiene un mentor o un padre que los tome de la mano y los ayude a desarrollarse, entonces no sabrán cómo reproducirse. Cada líder se reproduce según su género. Y aquí le voy a dar una clave bien importante. Si usted como líder, como mentor, tiene temores, miedos, ansiedades y así lidera, es lo mismo que va a impartir a su gente. Si usted es inseguro, si usted duda, si usted anda viendo si sí lo hace o no lo hace, eso lo va a acabar por llevarlo al fracaso. Porque los líderes se reproducen según su género. Se lo dije hoy en la mañana. Si fue hoy o ayer, no me acuerdo. De este pastor que yo oí hace un tiempo que decía que el ejército es igual que su comandante, que su líder. Si su líder es bueno, todo el ejército es bueno. Si su líder es cobarde, todo el ejército va a ser cobarde. Y lo vimos bíblicamente con Saúl, cuando se levantó Goliat. Dice que todo el pueblo tenía el corazón turbado, incluyendo Saúl. Pero después se levantó un muchacho llamado David, que David pasaba tiempo con Dios. Y David dijo, no tema, oh rey, porque tu siervo era pastor de ovejas, pero él se convierte en un matagigantes. ¿Cuántos son matagigantes el día de hoy? ¿Cuándo se van a convertir en un matagigantes? Vamos, alguien dígame un amén. Usted tiene que salir de la zona de confort, del temor, y tiene que convertirse en un matagigantes. Amén. Por eso es que la figura de influencia es bien importante. Y tiene que aprender esto. Influencia no es lo mismo que manipulación.
Influencia es que la gente cuando te vea la impactes de tal forma que intente imitar lo que tú haces, imite tu tiempo de oración, imite tu carácter, imite tu fe, imite el amor que tienes por Dios, pero no que los manipules. Amén. Busque a quién imitar. Si usted no es de esta iglesia, busque imitar a su pastor. De hecho, a Hebreos dice, imiten la fe de vuestros pastores. El apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. A la gente que está conmigo en la iglesia, imite lo que yo hago. Salga a evangelizar conmigo. Ahorita el 1 de noviembre tiene que salir. Es que me da miedo porque trae máscara. No se preocupe. Es que el diablo es la noche del diablo. No, tiene que salir a compartir. Tiene que quitarse el miedo. ¿Está conmigo? Entonces, siempre es importante la figura de influencia. Número siguiente, oiga esto, ¿por qué la gente no discipula? ¿Por qué la gente no se multiplica? La falta de un corazón de padre. Escuche, la falta de un corazón de padre. Un padre no busca, escuche, sobresalir, sino que desea que sus hijos se levanten y se multipliquen. Esa es su mayor satisfacción. Oiga esto. Una paternidad sana, espiritualmente hablando, nunca piensa en sobresalir él, sino que los hijos se levanten y se multipliquen. Oiga, cuando no te disipulas, algo dentro de ti se muere. Cuando no te multiplicas, cuando no disipulas, algo dentro de ti se muere. La palabra semilla proviene de la palabra semen. ¿Y para qué es el semen? Para multiplicarse. Tú cargas una semilla espiritual. Cargas una palabra, cargas una asignación que tiene que multiplicarse. Amén. Entonces, ¿cómo identifico una paternidad sana? Número 1, te lleva a crecer. Número 2, te conecta con el Padre Celestial. Número 3, te hace dependiente de Dios. Número 4, esa autoridad está sujeta a otra autoridad. Y número 5, siempre busca la cercanía y la relación. Siempre. No existe paternidad sin relación. No existe discipulado sin relación. No existe discipulado sin relación mentor-discípulo. Amén. Bendiciones, Carlitos. Dios le bendiga. Buenas noches. Entonces, usted tiene que hacer que para ser un discípulo, yo tengo que pegarme a mi autoridad. Tengo que pegarme a mis pastores. Tengo que pegarme a mis mentores. Porque eso a mí me va a impartir. La impartición se da en la mesa. ¿Sabe cuántas cosas aprendemos nosotros a la mesa con hombres de Dios? Compartiendo la mesa es bien importante. Los discipulados más profundos no son en la iglesia, son en la mesa, sentados tomándote un cafecito con tu mentor. Amén. Ahora, escuche esto. ¿Cuáles son las dos escuelas del discipulado del tiempo de Jesús? En los tiempos de Jesús había dos tipos de discipulados. Bendiciones, mi hermana Ángela Cortés, Dios le bendiga. Bendiciones, bendiciones, Pastor Jesús. ¿Cómo está? Alarcón, Dios le bendiga. Mire esto. ¿Cuáles eran las dos escuelas del discipulado en el tiempo de Jesús? Existía la escuela griega y la escuela hebrea. Y le voy a dar la comparativa a cada una de ellas. Entre el discipulado griego y el discipulado hebreo hay un abismo de enseñanza. Número 1, ve acá. El modelo griego, escuche, la escuela griega es, el modelo de estudiante es la clase. El modelo del estudiante es la clase. Mientras que en la escuela hebrea, el modelo del estudiante es el mentor. Lo voy a repetir. En la escuela griega, el modelo del estudiante, que es la clase. Mientras que en la escuela hebrea, el modelo del estudiante, ¿quién es? El mentor. La vida del mentor. Número 2, en la escuela griega, método es el método académico en el cual no hay ninguna relación con el mentor. Mientras que en la escuela hebrea, el método relacional es un método por relaciones de pacto.
En la escuela griega, el estudiante iba y nunca tenía una relación con su maestro. Mientras que en la escuela hebrea tenía que haber una relación de pacto, como lo hubo entre Elías y Eliseo. Amén. En la escuela griega el método era pasivo, sin práctica, mientras que en la escuela hebrea el método es experimental y práctico. En la escuela griega el método es teórico, mientras que en la escuela hebrea el método es adiestramiento y capacitación. En la escuela griega solo participa el maestro, como muchos de nosotros cuando fuimos a la primaria y la secundaria. En aquellos tiempos solamente el maestro se paraba y escribía en el pizarrón y copien. Y ese es un método griego, donde toda la enseñanza y todo el modelo era por la clase. Amén. Pero en la escuela hebrea, el maestro y el discípulo interactúan. Amén. ¿Está conmigo? Por eso es importante que usted tenga un mentor. Es importante que usted se adiestre. En el tiempo de Jesús existía la escuela griega y hebrea, pero Jesús usó el método hebreo debido a que el griego estaba basado en el humanismo, en el intelectualismo. Y según este método, la formación de un discípulo no era basada en las relaciones, sino en el método académico. Pero escuche esto, hoy en día no hay verdaderos discípulos debido a que las escuelas bíblicas o universidades, colegios, ministerios, iglesias usan ese método. Mientras que Jesús usaba la escuela hebrea basada en las relaciones. ¿Sabe cuántas iglesias no tienen el número de teléfono de su pastor? ¿Sabe cuántas iglesias tienen que hacer cita de la cita de la cita para hablar con su pastor? Escuche, porque la escuela hebrea se basa en las relaciones. El único modelo bíblico para discipular a otros es la relacional. Amén. Toda la gente de la iglesia que yo tengo, donde usted está, todos tienen mi número. Si no me hablan es diferente, pero ellos tienen mi número. Amén. Entonces, uno de los puntos más importantes del discipulado es madurar. ¿Cuántos discípulos maduros hay en esta noche? Vamos, dígalo conmigo, yo voy a madurar. Vamos, dígalo conmigo, yo voy a madurar. Bendiciones, mi hermana Connie, Aurora, Dios le bendiga. Usted tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que fortalecerse en la fe. No puede seguir siendo el mismo enano espiritual toda la vida. Tenemos que crecer hasta llegar a la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Amén. Escríbame algo para saber que usted anda aquí conmigo. Muy bien. Ahora, ¿qué es discipular? Porque de repente hablamos mucho de discipulado, y la gente se pregunta, bueno, ¿y qué es discipular? Discipular es adiestrar, es entrenar, es enseñar, es equipar, es madurar y preparar a los creyentes para la obra del ministerio, para que lleguen a ser verdaderos discípulos del Señor y líderes del reino. Discipular no es una opción, es un mandato del Señor Jesús. Amén. El discipulado nos ayuda a formar gente madura en el Evangelio. El discipulado, escuche esto, me va a ayudar a mí a formar gente madura en el Evangelio. Entonces, si nosotros pertenecemos a una iglesia, pero no maduramos, significa que no estamos discipulados. Porque el discipulado sí o sí te lleva a madurar. Oiga esto, las conversiones, cuando la gente se convierte, las conversiones suman, pero los discípulos multiplican el reino. Se lo voy a repetir otra vez. Las conversiones suman, pero los discípulos multiplican el reino. Solamente, oiga lo que le voy a decir, esto ya se lo he dicho antes, pero se lo voy a repetir ahora. En el mundo del deporte se usan deportistas, en el ejército soldados, en las empresas empresarios, pero en el reino solamente se trabaja con hijos. Amén. En el reino solamente se trabaja con hijos e hijos maduros. Por eso Juan 8 dice, escuche esto, el esclavo no queda en la casa para siempre,
pero el Hijo sí queda para siempre. Por eso alguien que no se discipula es como un esclavo, espera el momento de irse, mientras que el Hijo permanece para siempre. Por eso es importante el discipulado. Eso tiene que ser como un lema para usted. El discipulado es importante. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es aquel que se pega, se ata a alguien con el propósito de adquirir conocimiento teórico y práctico. No te vas a pegar nada más porque sí, no, te vas a pegar porque hay un conocimiento que hay que adquirir. Y ese conocimiento tiene que ser teórico y práctico. Y ser enseñado, ser instruido, ser adiestrado, ser formado para desarrollar tu potencial en Dios. Amén. Entonces la palabra discípulo en el griego es la palabra matzetes, que significa aprendiz, pupilo. Es uno que sigue detrás, que imita, el cual se convertirá en un verdadero líder. Discípulo también es la palabra talmid, que es un imitador. Entonces, un discípulo es aquel, número uno, que es un aprendiz. Si usted va a la iglesia, pero nunca lleva un cuaderno y un lápiz para tomar nota, no es un discípulo. Por eso le dije al principio, saque su Biblia, saque su cuaderno, hay que tomar nota, porque un discípulo siempre es un aprendiz. Cuando nosotros vamos a un congreso, vamos a un lugar, siempre tenemos la actitud de aprender, porque somos discípulos también. Amén. Número dos, es un pupilo, alguien que está atento a las enseñanzas. Es uno que siempre va detrás. ¿Por qué detrás, pastor? Porque es como tú puedes observar. Para ser discípulo hay que ver, hay que imitar, hay que seguir. Y para seguir hay que dejar. Y para dejar hay que estar. Entonces, tengo que imitar. Y el cual obviamente con el tiempo te vas a convertir en un líder potencial. ¿Está conmigo? Buenas noches a todos. Se están conectando. Dios les bendiga a todos. Oiga esto, ponga atención, no se distraiga. Una persona no puede ser líder o dirigir si primero no aprende a seguir a otro. Es importante ser segundo, siempre. Oiga lo que le voy a decir. En las orquestas, sobre todo cuando son eventos de violín, hay un violinista primario que es el que toca enfrente de todo el público. Pero hay un violinista que es el segundo. Y ese violinista que es el segundo es el que llena los huecos del primero. Ponga atención. Quien se lleva los aplausos es el violinista primero porque toca hermoso. Pero el que está detrás de él, el segundo, es quien llena los huecos, el vacío que el primero no puede hacer. ¿Está conmigo? Entonces, para que las notas salga armoniosa, salga bonita, hay un segundo que está detrás ayudándole. Por eso, una persona no puede ser líder o dirigir si primero no aprende a seguir a otro. Hay mucha gente que quiere ser líder, que quiere ser mentor, que quiere ser pastor, que quiere ser apóstol, que quiere ser media cosa, pero no puede ser un discípulo que siga a otro, que siga a su pastor. Oiga, la palabra discípulo viene de la palabra disciplina, que es una virtud que no puede faltar en un buen aprendiz. Yo le doy gloria a Dios por toda la gente de Casa de Oración que se levanta conmigo a las 5 de la mañana a orar. Ya vamos por medio año. Le bendigo de verdad. Está mostrando disciplina, disciplina. Tu cuerpo no quiere, tu cuerpo está cansado, tu cuerpo tiene ganas de dormir, pero el discípulo es alguien disciplinado. Oiga esto, la vida de un discípulo de Jesús comienza con la disciplina de sus prioridades en el servicio y devoción a Dios y en el crecimiento espiritual familiar, sometiéndose para esto a su mentor. El mentor es quien va a llevarte de la mano para que tú puedas ir creciendo en las áreas que tal vez no quieres ser moldeado, que tal vez te cuesta trabajo, pero es necesario crecer. Amén. ¿Está conmigo? Bendiciones a todos los que están conectando en esta noche. Entonces, ¿por qué mi anhelo de hacer ese discipulado una vez a la semana, los días martes? Porque yo quiero formar cristianos
de discípulos fuertes. Amén. Quiero una iglesia no solamente en número, sino en calidad. Que el día que yo no esté, la iglesia siga funcionando como si todos estuvieran. Porque el éxito de un pastor, oiga lo que le voy a decir, el éxito de un pastor, el éxito de un ministerio es que la iglesia continúe sin que el principal, vamos a llamarlo así, el pastor principal esté. Ahí te das cuenta que hiciste un buen trabajo. Porque tienes gente muy buena. Hace rato yo le decía a mi esposa, de la gente que de repente oye mensajes buenísimos, oye prédicas bien buenas, y le digo yo bromeando, le decía yo a ella, le voy a decir a ese tipo de gente, soy un muy mal predicador, porque a pesar de que el mensaje es buenísimo, no te cambia. Entonces, tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que dar un buen fruto. Porque el día que usted y yo estemos delante del Señor, Dios no le va a preguntar, un ejemplo, Dios no le va a preguntar al dentista cuántas muelas sacó. No le va a preguntar al abogado cuánta gente sacó de la cárcel. No le va a preguntar al policía cuánta gente metió a la cárcel. A ti no te va a preguntar, no sé, cuántas iglesias pisaste. Te va a preguntar cuántos discípulos hiciste. Porque a eso te mandó, ir y hacer discípulos. Tus pecados ya no te los va a mencionar porque Jesús ya los pagó en la cruz del Calvario. Pero sí te va a preguntar cuántos discípulos hiciste. Amén. Muy bien. Continúo. ¿Quién es un mentor? Un mentor es una persona, escuche esto, que tiene la habilidad de identificar, desarrollar el potencial de sus discípulos por medio de invertirse en ellos, con sus dones, talentos, para llevarlos a cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. Y usualmente nosotros como pastores tenemos esa función de mentores. Vemos a la gente, ese tiene potencial para esto, tiene potencial para aquello, tiene potencial para esto y esto y esto. Y cuando lo platicas con la gente, lo primero que te dicen es, ay, no, yo no, pastor, soy malísimo. No, no eres malísimo. Lo que pasa es que tú no te ves desde afuera. Yo veo gente en la iglesia con tanto potencial, pero tan pasivos, que digo, Señor, sacúdelos. Porque cargan un potencial extraordinario, pero el mentor es quien ve eso. Amén. Es como usted, de repente en la escuela le dan queja de su hijo. Es que su hijo es muy inquieto, su hijo es muy flojo, su hijo esto, el otro. Pero usted lo ve y dice, no, sé que mi hijo es así, pero mi hijo tiene un potencial más grande que eso. ¿Por qué? Porque usted lo conoce. Amén. Entonces, ¿cómo se reproduce un mentor? Bueno, pues el mentor se reproduce justamente invirtiéndose en la gente. ¿Por cuánto tiempo? Por mucho tiempo. Es más, el discipulado no termina hasta que el discípulo quiere. Jesús tuvo a sus discípulos 3 años. Pero hoy en día tenemos más tiempo con la gente, gracias a Dios. Pero aquí el discipulado no termina hasta que la persona quiere. Amén. Ahora, un mentor debe invertir todo lo que tiene. Invertir su tiempo, debe de invertir sus recursos, sus materiales espirituales, tiene que invertir espiritualmente su vida con el fin de lograr su éxito. Mi trabajo, mire, Dios ha puesto en mi carga, una carga en mi corazón, y es levantar pastores, es levantar líderes. Yo tengo que invertirme en ellos. Tengo que invertirme en la gente que desea ser formada, que la gente crezca, que tenga amor por las almas, amor por el conocimiento de la palabra de Dios, amor por ver a la gente transformada. Amén. Entonces, un mentor es quien más gasta en sus discípulos. Un mentor es quien más gasta en tiempo, en oración, en recurso. Oiga esto, el discípulo es una inversión a largo tiempo. Un discípulo es una inversión a largo tiempo. Si formas buenos discípulos, a 1, 2, 3 años vas a tener un buen líder, un buen pastor. Porque metiste tiempo en ellos. Amén. Ahora, ¿qué hora es?
vamos terminando. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? Porque usted va a decir, bueno, entonces yo en dónde estoy. Bueno, escuche esto. Le voy a dar una lista comparativa y usted me va a decir quién es. Amén. Bendiciones. ¿Quién está por ahí conectado? Díganme cómo se escucha bien o cómo se escucha. Muy bien. Vamos a ver una lista de comparativa para ver en qué área está usted. ¿Está listo? No se vaya a ofender, ¿verdad? Oiga esto. El creyente espera los panes y los peces. El creyente espera panes y peces, mientras que el discípulo es un pescador. Amén. Número 2. El creyente lucha por crecer, mientras que el discípulo lucha por multiplicarse. Wow. Hoy se lo voy a repetir otra vez. El creyente lucha por crecer, mientras que el discípulo lucha por multiplicarse. Número 3. El creyente se gana fácilmente, mientras que el discípulo se entrena con mucho esfuerzo. Siguiente. El creyente gusta, ¿verdad?, del halago, mientras que el discípulo gusta del sacrificio. Al creyente le gusta que lo halaguen. Ay, hermano, qué bueno que lo vi, qué bueno que vino, qué bueno. Mientras que el discípulo le gusta del sacrificio. El creyente murmura y reclama. Padre de la gloria. El creyente murmura y reclama. Por todo murmura, por todo reclama. Mucho calor, mucho frío, mucha luz, poca luz. Habla de todo el mundo. Mientras que el discípulo obedece y se niega a sí mismo. Oiga esto. De hecho, la palabra murmurar es la palabra hebrea motzirá, que significa lepra. Entonces, un creyente que murmura es un disipador de lepra. Siguiente, el creyente, su vida se centra en el yo, mientras que el discípulo, su vida se centra en los demás. Es que no vinieron a verme, es que no vienen a verme nadie, es que todo yo, todo yo. Mientras que el discípulo se centra en buscar a otros. Siguiente, el creyente es egocéntrico, mientras que el discípulo es cristocéntrico. El creyente cree que todo gira en torno a él. Eso lo dijo por mí. No, hijo, no es tan importante para que todo gire en torno a ti. Mientras que el discípulo, todo lo que hace, piensa, dice y siente, tiene que ver con Cristo. Amén. El creyente espera ser servido, mientras que el discípulo busca servir. El creyente es un número más, mientras que el discípulo hace la diferencia. El creyente es valioso, mientras que el discípulo es indispensable. El creyente guarda sus bienes para sí, mientras que el discípulo renuncia a todo lo que posee. El creyente ama más a su familia que a Dios, mientras que el discípulo ama más a Dios que a su familia. Padre de la gloria, ya se me están yendo los números acá. No se vaya, no se desconecte. No me apague el televisor. El creyente demanda, mientras que el discípulo ofrece. El creyente sigue cuando le conviene, mientras que el discípulo sigue hasta el final. Wow, escuche, el creyente, mientras me den, mientras me vayan a ver, mientras yo obtenga algo, yo estoy. Pero el discípulo sigue hasta el final. El creyente es casual, mientras que el discípulo es comprometido. El creyente actúa por conveniencia, mientras que el discípulo actúa por convicción. Pregunta, ¿de qué lado está usted? ¿Quién es usted? ¿En qué se va a convertir usted? La pregunta más importante, ¿cuándo lo va a hacer usted? Mire, un creyente siempre hace lo que se le da la gana, pero un discípulo oye siempre la voz de su pastor.
de su líder, de su mentor, de su apóstol, de quien está mentoreándolo. ¿Está conmigo? Ahora, yo tengo que darme cuenta en qué lado estoy. ¿Soy un creyente o soy un discípulo? ¿Me la paso murmurando o estoy edificando el reino? ¿Soy demandante o estoy contribuyendo? ¿Qué estoy haciendo? Usted tiene que aprender a ser un buen discípulo. Tiene que formarse como un buen discípulo. No es posible que lleve años en la iglesia y siga del lado del creyente. Cambie, madure, avance. Oiga, yo creo que lo que caracteriza a un discípulo es el compromiso. El compromiso. Mi esposa, el día que nos casamos un sábado. Y el domingo, tempranito, le digo, vamos a la iglesia. Y me dice, ¿cómo? Si nos casamos ayer. ¿Y eso qué? Hoy es domingo de iglesia. Te casaste con un pastor, no con un creyente, no con un feligrés. Compromiso ante todo. Compromiso, comprométase con el reino, con Dios, con su mentor, con su pastor, comprométase. El día que mi padre retornó a casa con el Señor, el día que mi padre partió, fue un domingo. Dios sabe, mi esposa sabe, que ese día yo no pensaba frenar el servicio. Dije, bueno, pues papá está con el Señor, yo tengo que seguir el servicio, pero pues ya que trae papeles, aquí, que allá, y todo el mundo dijo, bueno, pues vaya. Dije, bueno, pues tengo que ir. Pero Dios sabe que en mi corazón era, hago el servicio, y terminando el servicio, voy a lo que tengo que hacer. No porque sea insensible, sino porque tengo un compromiso con el Señor. Tengo un compromiso con las almas. Hey, a los que son líderes, a los que tienen a cargo una célula, nunca deje tirada una célula. Porque no son cacahuates, son almas. Son personas que valen la pena. Amén. Nunca me cancele una célula, si no es por una fuerza mayor. Es gente que está esperando que le lleves el pan a la mesa. Es gente que abrió su casa para que tú lleves el mensaje. Nunca diga, ay, es que hoy no puedo. Sí, hay días que de verdad llueve demasiado aquí donde vivimos. Padre de la gloria, parece que cada rato caen diluvios. Y te entiendo cuando nos sobrepasa, yo también lo he hecho. Oye, cancelamos el día de hoy, lo entiendo. Es que tengo gripa. No, Dios de la gloria. Yo cuando oigo eso digo, está bien, no se preocupe. Pero por dentro digo, Señor, que no nada más le dé gripa, que le dé algo para que de verdad sienta lo que es amar a Dios. Entonces, sea un discípulo, amén. Regáleme 10 minutos más y ya termino. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir una persona para ser discipulada? Número 1, estar disponible. Un discípulo tiene que estar ¿cómo? Disponible. Un discípulo no es, más bien un discípulo tiene que ser alguien disponible 24/7. Amén. Número 2, tiene que tener un espíritu enseñable. Número 3, tiene hambre y deseo de crecer y madurar en Dios. Número 4, un discípulo tiene que estar dispuesto a comprometerse en una relación con su mentor, con su pastor, con su apóstol, con quien lo está mentoreando. Este punto es bien importante. El discípulo debe de comprometerse a una relación. Y de paso le digo, hay que tener una relación, pero no se familiarice. La familiaridad engendra deshonra. Jesús hacía milagros, señales, maravillas. Pero en cuanto la gente se familiarizó con él, lo comenzaba a llamar el carpintero. Y en vez de hacer milagros, hacía mesas y sillas. Cuidado con familiarizarse. No se familiarice nunca. Amén. Cuidado con eso, porque eso puede cortar muchas cosas. Siguiente punto. Un verdadero discípulo está dispuesto a cambiar la mentalidad. Un vino nuevo. La mentalidad es bien importante. Oiga esto, la mentalidad es bien importante. Usted no puede ser un discípulo efectivo si usted no cambia en la mente.
Es que yo así aprendí, es que así me enseñaron, es que, Padre de la gloria, cambie. Con Dios, dice la palabra que Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Dios no cambia en su esencia, pero Dios siempre está en movimiento, en un constante movimiento. Amén. Yo crecí con las alabanzas de al granito de mostaza y machaca en la cabeza al diablo y toda la onda, pero tenemos que evolucionar aún en alabanza, cántico nuevo. Las prédicas tienen que ser diferentes constantemente. Amén. Una vez un pastor dijo, aquí es como en un buffet, siempre hay de todo. Y dije, gloria a Dios. ¿Y cuál? Cada cierto tiempo repetía el mismo mensaje. Hasta con los mismos errores teológicos te los da otra vez. Entonces, usted tiene siempre que estar dispuesto a un cambio de mentalidad. Cambie. Si la nube se mueve, yo me muevo. Si la nube se detiene, yo me detengo. Amén. Siguiente punto. Tiene un corazón de siervo. Un discípulo tiene un corazón de siervo. Siempre al servicio. Siempre. Mire, hay gente que, Señor, úsame. Señor, úsame. Señor, dame la oportunidad, úsame. Y cuando el Señor te comienza a usar, están abusando de mí, todo quieren que yo haga. Oh, pues ¿quién te entiende? Tienes que tener un corazón de siervo, de servicio. Amén. Oiga esto, no importa no importa cuánto sepas. Si viene usted a conectarse, tiene que aprender. Un corazón disponible para aprender. Amén. Porque yo tengo, bueno, vamos a hacerlo así. Porque el maestro tiene o el mentor tiene algo que usted no carga. Por eso cuando yo me conecto a un discipulado con mi apóstol, yo lo escucho porque yo sé que él tiene algo que yo no tengo. Cuando mis hermanos de cobertura hacen sus en vivos, yo me conecto porque yo sé que ellos tienen algo que yo no tengo. Tengo un corazón dispuesto a aprender siempre. Amén. Marcos 10, 42 al 45 dice, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no sea así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero sea siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Ahora la pregunta más importante, ¿cómo vamos a discipular? Sencillo, por medio de grupos pequeños, por medio de pequeñas células. Quien está dando la enseñanza tiene que tener la habilidad de impartir la enseñanza con tal de discipular a la gente. Amén. Hoy ponga atención en esto, al mismo tiempo que usted es discipulado, usted ya tiene que estar pensando en discipular a alguien. Oiga esto. Busque tener sus 3, sus 12, sus 6 personas para discipular. Y mientras más rápido lo haga, mejor, porque la información le llega fresca y la entrega fresca. ¿Me explico? Cosas que no sepa, tampoco las invente, pregunte. Sí, pues. ¿Sale? Entonces, de hoy en adelante, todos los de Casa Oración, mis hermanos en la fe que me escuchan, usted busque a quien discipular. Disipule a sus hijos, disipule al hermanito que lleva a su célula, disipule a un vecino, a un amigo, compártale de la fe, disipúlense, que sean sus Timoteos. Amén. Oiga esto. La reunión que hacemos de células se ofrece con el propósito principal de enseñar, de demostrar, de activar discípulos. No para reunir personas como se hace en los grupos familiares, no, sino para discipular personas. Los grupos pequeños son para discipular a otros. Oiga esto. ¿Qué sucede si el mentor lo cambian? ¿Qué pasaría? Yo le he dicho a la gente, ¿qué pasaría si el día de mañana te vas a vivir a otro lugar? ¿O qué tal si de repente Dios me dice, ¿sabes qué? Te tienes que ir a hacer iglesia, no sé, a la China. Alguien tiene que quedarse en su lugar. Amén.
Cada mentor debe desarrollar uno o dos líderes dentro de su discipulado que sustituyan en caso de ser enviado a otro lugar. En otras palabras, siempre busque su reemplazo. Siempre busque un reemplazo. Yo busco de entre toda la gente que tengo, busco quién llega primero, quién se va al último. Busco quién dice que sí. Busco quién hace las cosas. Porque sé que esa gente es enseñable. Yo, este es un buen candidato. Para que el día que yo no esté, se quede a cargo. Entonces, cuando nos dejamos a cargo, que de repente no estamos, dejo a 2, 3, 4 personas y les digo, ahí le encargo. Y de repente uno me entrega un reporte, otro me entrega otro reporte, otro me entrega otro reporte, y comparo, digo, Padre de la gloria, parece que se pusieron de acuerdo para mentir. Pero yo voy viendo que sí, que vieron, que no vieron, que hicieron, que estuvo bien, que estuvo mal. Amén. Entonces, mire esto. Hágalo ya, busque su reemplazo. Si usted es un líder de casa de paz o de una célula, busque ya su reemplazo. Porque tarde o temprano hay que abrir más células. Y si usted no está, mira, pasa esto. El pastor no está, la gente no va. El líder no va, tampoco van los demás. Nos volvemos idólatras de hombres. Cuide eso. Hay gente que dice, si no va el pastor, entonces yo no voy. ¿Cómo? Tú estás buscando al hombre y no a Dios. No, un discípulo maduro es, esté el pastor o no esté él, yo tengo que ir porque el hombre de Dios que está a cargo ahora también carga la unción. También Dios tiene una palabra a través de él también. Amén. Entonces, es importante eso. Ahora, rápido esto. ¿Cuáles fueron los problemas más comunes entre los discípulos? Es muy común esto. Número 1, los conflictos personales. Siempre en un grupo de discipulado hay conflictos personales entre ellos. Porque ahora resulta que el hermano nuevo que entró, ahora ya es discípulo, ya es mentor, ya es pastor, y yo que llevo años, pues no soy nada. Pero pregúntate qué el otro hermano sí hizo que tú no estás haciendo. Número 1. Número 2, ahora que el hermano se le delega la autoridad y las funciones y te manda a ti a hacer ciertas cosas, hermano, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer el otro, comienzan los conflictos. ¿Y usted quién es para mandarme? ¿Y usted quién es para esto? Cuando usted oiga eso, es porque el que está hablando así no ha madurado. Mire lo que dice la palabra. Juan 3:25 dice, entonces hubo discusión entre los discípulos. ¿Entre quién hubo discusión? Entre los discípulos de Juan y de los judíos acerca de la purificación. Había conflictos entre ellos. Pues de repente cuando yo oigo a mis discípulos, ay, es que ay, es que aquel, es aquí, caen gordos. Nada, es broma. O sea, digo, es normal que haya conflictos entre ellos. Porque si a Jesús le pasó, que no va a pasar a nosotros. Número 2, la queja y la murmuración contra su mentor. No me diga que no, parece que los escucho cuando hablan mal de mí. Oiga esto. Juan 6:60 al 61 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto les ofende también? Y no hay que ser profeta, no hay que tener don de ciencia para entender que hay gente que murmura de nosotros. Amén. Yo lo sé, es normal. Porque no a todo el mundo le gusta cómo enseño. No a todo el mundo le gusta cómo predico. No soy yo. Los oídos no nos mienten. Entonces, usted tiene que saber que la murmuración contra su mentor es algo que a veces ocurre, pero se lo digo para que no lo haga, porque eso también se llama deshonra. Y la honra como la deshonra son contagiosas. Cuide eso. Algunos discípulos volvían atrás. Mire, Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Antes, cuando yo iba empezando y se me iba un discípulo, una persona de la iglesia, yo lloraba. Ay, ¿por qué se fue? Lo conectas, mi amor. Y lloraba, todavía lloro.
cuando alguien se va de la iglesia o deja de ir. Pero mire esto, me di cuenta que no todos los que te siguen son parte de un discipulado. Jesús tenía la multitud, Jesús tenía 120, Jesús tenía 70, Jesús tenía a los 12, Jesús tenía a 3. Y con cada uno de ellos, Jesús tenía una relación con cada uno de ellos. Y me di cuenta que los que se van tal vez son de la multitud. ¿Duele cuando se te va uno de los 120? Claro que duele. ¿Duele cuando se van de los 70? Claro que duele. ¿Duele cuando el golpe viene con los 12? Claro que duele. ¿Duele cuando la traición es de los 3? Claro que duele. Porque muchos volvieron atrás. Amén. Oiga esto. La pregunta que le voy a hacer aquí para ir cerrando ya, son las 11. ¿Hasta cuándo va a estar usted conmigo? ¿Hasta cuándo usted va a estar creciendo con nosotros? Porque hay gente que está por un interés. Conforme al texto, ¿verdad? No lo digo de usted. No, hay gente que está por un interés. Porque escuche esto. Muchos de ellos buscaban una posición. Marcos 10:35 dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pedimos. Haz un favor, Señor. Mire. Él les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Hay gente que busca su beneficio. Hay gente que está en la iglesia con su mentor, con su pastor, por un beneficio. Quiero que me llamen pastor, quiero que me pongan como líder, quiero estar en el grupo de alabanza, quiero... No. Desde ahí descalificarse como para discípulo. Amén. Hay gente que está por celos y por competencia por una posición. Hay discípulos que dudan. Juan 13:22, mire. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Hay gente que duda también. Hay gente que duda. Muy bien. Cierro con esto. Deme 5 minutos, ya termino. ¿Cuál es el principio del discipulado de Jesús? Dejar de ser creyente y convertirse en un discípulo. ¿Es costoso? Claro que es costoso, ¿verdad? Tanto para el discípulo como para el mentor. Durante la formación de un discípulo hay que invertir mucho, cuesta sudor, lágrimas, dinero, oración y tiempo. El precio del discipulado es negarse a uno mismo. Es negarse a uno mismo. Amén. Número 2, amar a Dios más que a la propia familia. Jesús dijo en Lucas 14:25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les decía: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otra versión dice: quien tenga más prioridad que yo no puede ser mi discípulo. Ser un discípulo cuesta. Mire, seguir a Jesús hasta el final y no solo por un tiempo. Lucas 14:27 dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Seguir a Jesús hasta el final. Carga tu cruz y ve hasta el final con él. Siguiente punto: renuncia a todo lo que posees. Eso no significa vender o regalar tus posesiones, sino ponerlas después de Dios. Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Te das cuenta que para ser discípulo tienes que dejar algo? Para ser discípulo tienes que dejar algo. La pregunta es: ¿qué has dejado? Hay gente que no quiere dejar nada. Hay gente que quiere ser un discípulo sin renunciar a nada, sin renunciar al pecado, sin renunciar al conformismo, sin renunciar a la zona de confort. Hay gente que quiere ser un discípulo, pero no quiere mover un dedo. Usted lo que tiene es sueño nada más. Oiga, número 5. Llevar la cruz cada día. Esa es una expresión de una actitud interna de negarse a uno mismo. Cuando la voluntad de Dios se cruza con la nuestra, el ego debe morir. Ya no es lo que tú quieras, ya no es lo que tú sientas, es lo que Dios tiene que hacer en tu vida. ¿Está conmigo todavía? Dígame una amén acá para saber que está conmigo. Y claro que aquí la palabra es un poquito más dura porque es un discipulado. El discipulado forma. Amén. No se ofenda conmigo. Diga conmigo: el pastor no tiene nada en contra de mí. Marcos 8:35 dice, 34 y 35 dice:
Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Usted tiene que dejar todo por seguir a Jesús. Tiene que ser un buen discípulo. Esa enseñanza la di la semana pasada en la mañana. Deje el infantilismo espiritual. Deje el infantilismo espiritual y comprométase. Porque el discipulado es lo más importante. Discipúlese, afírmese. Por eso este discipulado global es para eso. Para que no haya el pretexto de: es que yo no pude ir a la iglesia, porque esa es otra que luego entraré en ese tema. Es que me queda lejos, es que aquí, es que allá. A mayor sacrificio, mayor bendición. Amén. Así que comprométase. Esa enseñanza para eso es, para que usted entre una hora, se conecte, tome nota, y usted dudas que tenga, escríbalas y las saca en el siguiente discipulado. O puede mandar al grupo de WhatsApp: no entendí esto, ¿qué significa? Amén. Muy bien. Pues terminamos el día de hoy. Espero que esta enseñanza le haya bendecido, le haya edificado. Espero que esa enseñanza le haya traído una bendición a su vida. Así que yo le invito para que entre 8 días a las 10 de la noche no se pierda ese discipulado que estamos dando. Si usted es de casa de oración, aquí de la iglesia, es hijo de esta casa, conéctese, por favor. Tome sus notas. Amén. Que eso lo hicimos especialmente para usted. Y obviamente pues está abierto a todo el público, para que todos mis hermanos en la fe puedan oír, acercarse y escuchar. Amén. Muy bien, escucho sus dudas. Bueno, las leo, ¿verdad? No las escucho. Leo sus dudas. Vamos, rápido, para ya irnos. ¿Tienen dudas, preguntas? Los leo acá. Bendiciones, mi hermana Maribel Calvo. Dios le bendiga. ¿Tienen dudas, preguntas? Hable ahora o calle para siempre. Muy bien. Deseo que usted sea bendecido. Deseo que usted sea muy, muy bendecido. Así que, como eso es un discipulado, obviamente vamos a orar para ser despedidos, pero también vamos a orar por una ofrenda. Amén. Esa la guarda ahí en su casa, y cuando vaya a la iglesia, pues ahí la lleva. ¿Sale? Porque usted está recibiendo una enseñanza especial para usted. Así que vamos a orar por ese discipulado, vamos a orar por la ofrenda que se va a levantar ese día, y aprenda en su casa, siempre tenga un altar donde usted siempre tenga ahí los elementos esenciales para la Santa Cena, tenga aceite y un lugar donde usted pone siempre sus ofrendas para luego llevarlas a casa. Amén. Así que vamos a orar y termino orando por ustedes para ir a descansar, y mañana nos vemos a las 5 de la mañana. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este discipulado. Bendecimos cada ofrenda que tus hijos traen, Señor, a este altar, porque cada siervo, cada hijo de Dios es un altar también, Señor. Bendigo sus vidas y te pido, Señor, que multipliques todo lo que ellos dan de corazón. De la misma forma, Señor, también te pido que bendigas sus vidas, que bendigas su llamado, que bendigas su propósito. Oro para que el Espíritu Santo de Dios traiga esa formación integral a su vida. Oro para que el Espíritu Santo de Dios venga a traer ese crecimiento poderoso y pueda ayudarnos a madurar en el Espíritu. En el nombre de Jesús. El día de hoy, Señor, te pido que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, traiga la convicción de formar discípulos maduros. Y te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia. Dios le bendiga. Muy buenas noches a todos. Sí, pues ahorita voy a descargar esta enseñanza y la voy a subir a YouTube para que ahí esté. Esas enseñanzas se borran cada mes. Cada 30 días Facebook borra todos los en vivos. Así que yo la descargo, la subo a YouTube y ahí usted la puede encontrar.
Amén. Así que bueno, pues que Dios me lo bendiga, que pase una excelente noche. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana, 5 y 10 de la mañana para nuestro devocional. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones, Yari, Dios te bendiga. Saludos a Dani y a Ian. Bendiciones. A toda la familia de Casa de Oración, le mando un fuerte abrazo, que descansen, nos vemos mañana. Bendiciones, Joana, Dios te bendiga. Salúdame a Ismael, bendiciones. ¿Quién más anda por acá? Mi hermana Esperanza, Dios me la bendiga. Mi hermana Esperanza, Katy, Dios te bendiga, Katy. Muy bien, pues que Dios nos bendiga a todos. Juanita, Dios te bendiga, hija, bendiciones. Dios nos bendiga a todos, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos mañana a las 5 de la mañana. Dios te bendiga, Carlos, Dios te bendiga muchísimo. Descansen, bendiciones.